Vamos a tomar lista también, antes de que me olvide. ¿Dónde tengo ahora la lista? Bueno, una de las cosas que yo les decía de variables aleatorias es que nos va a servir para calcular probabilidades, sobre todo probabilidades que se van acumulando. ¿Sí? O sea, vamos a... Yo les había escrito, vamos a repasar lo que... Esto es lo que se había anotado la vez pasada. ¿Sí? Acá. Variables aleatorias. Un experimento, yo tengo el espacio muestral, ¿sí? Vamos a tener espacios muestrales discretos, o sea, variables aleatorias discretas y continuas, ¿sí? Las variables aleatorias pueden ser finitas o pueden ser infinitas. El experimento yo lo puedo hacer infinitas veces, o sea, me puede durar infinitas veces, como yo ya había puesto el ejemplo del parcial, ¿no? Donde en el parcial yo tenía una bolita blanca, o sea, tenía 2 bolitas negras, 6 bolitas blancas, y sacaba de a una bolita y reponía de acuerdo. Si era blanca, volvía a reponer, si era negra, la dejaba fuera, y el experimento terminaba cuando terminaba de sacar todas las bolitas negras, ¿sí? Ese experimento en sí puede tener infinitas posibilidades, porque siempre puedo terminar sacando la bolita blanca, ¿sí? Entonces, ahí yo voy teniendo una probabilidad para cada evento de que termine el evento. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan? De hecho, es este ejemplo que tenemos Sí. acá, ¿no? Negra, negra terminaba, negra, blanca, terminaba, negra, blanca, negra terminaba, ¿sí? Y después también tengo cuando empieza directamente con blanca, blanca, negra, negra, blanca, negra. O sea, tenemos infinitas posibilidades para el espacio muestral, ¿sí? Entonces yo le voy a ir asignando para la probabilidad de que termine el evento en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, va a ir variando, ¿sí? No la vamos a calcular esa probabilidad porque de hecho para ese experimento en particular no es tan sencillo, ¿sí? Pero yo tengo una probabilidad de que el evento termine en 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que nosotros íbamos a empezar a calcular es que de repente teníamos otro experimento. Arrojo una moneda 3 veces, ¿sí? Ya acá estoy arrojando la moneda 3 veces. O sea, no, va a ser finita la cantidad de posibilidades que yo tengo. Y lo que voy anotando cuando arrojo las monedas es si me da cara o seca, ¿sí? Entonces, voy anotando si las 3 me dan cara o si me dan 2 caras y una seca, o una cara, una seca, cara. Entonces, yo puedo ir anotando la probabilidad de que, no sé, la cantidad de veces que me dio seca sea 0, o 1, o 2, o 3. ¿Sí? En este caso, como es un espacio muestral finito y es bastante pequeño, uno puede calcular la probabilidad de cada uno de esos eventos, ¿sí? ¿Por qué puede calcular? Porque voy contando de cantidad de casos favorables sobre cantidad de casos totales. Pero acá lo que estamos haciendo es al experimento lo estamos asociando a números, ¿sí? Donde yo voy a ver la cantidad de caras que, o sea, yo voy a calcular cuál es la probabilidad de que me salgan 0 caras, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una cara? ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan 2 caras? ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan 3 caras? Entonces, yo el experimento lo estoy asociando al 0, al 1, al 2 y al 3. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a tener esto que yo tenía acá, una función, ¿sí? Que va a ir del espacio muestral, que son caras y secas, ¿sí? Cara, seca, cara, 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 seca, a números, en este caso 0, 1, 2 y 3. Donde la imagen va a ser, en este caso, la probabilidad de que me salga
0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras. ¿Sí? En este evento de acá va a ser del espacio muestral a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que va, o sea, va a estar determinada por la probabilidad de que el evento termine en la tirada cuando saco la segunda bolita, o que el evento termine cuando saco la tercera. O sea, voy a estar asociando el experimento a números directamente. Donde cuando yo calcule la probabilidad de X igual 5, voy a estar calculando la probabilidad de que el evento termine en la extracción número 5. ¿Sí? Pero yo le voy a estar asociando un número. ¿Sí? Eso es lo que tiene la variable aleatoria. Voy a estar asociando la variable, o sea, el experimento lo voy a estar asociando a un número. ¿Sí? Y al poder asociarlo a un número voy a poder realizar una serie de operaciones con eso que me va a facilitar la obtención de datos. ¿Sí? De, por ejemplo, cuál sería la esperanza, cuál sería la varianza, o sea, datos que nosotros vamos a ir calculando y que esa información nos va a después ayudar a tomar decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están diseñando un programa y le da que la probabilidad de que el programa se cuelgue me da del 0,8 y me da una probabilidad alta de que el programa se cuelgue. Entonces, listo, voy a empezar a buscar de bajar esa probabilidad. Tal vez para bajar esa probabilidad necesito ajustar ciertos parámetros en la programación y bueno, entonces voy viendo dónde es que hace que esa probabilidad sea muy alta. ¿Se entiende? Pero esa asociación del experimento, asociarla a números, es donde entran las variables aleatorias. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí. Bien. Lo que nosotros vamos a tener es una función de densidad, ¿sí? Que vamos a ir asociando. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la función esta de probabilidad me tiene que cumplir tres cosas. Esperen que agarramos. Que primero, nosotros a cada evento, ¿sí? A X1 va a ser un evento. Yo lo voy a ir asociando a valores reales, ¿sí? Yo voy a ir de un evento y yo voy a ir a un número real, ¿sí? Entonces yo los eventos los voy a tener ordenados. Esto por un lado, ¿no? Si yo los puedo ordenar, esto es lo que hablábamos el martes de que sea numerable. Numerable es que los voy a poder ordenar de alguna forma y numerar. Es porque tengo una variable aleatoria discreta. ¿Sí? ¿Cuál es, por ejemplo, el evento del parcial? Es cuál es la probabilidad de que las extracciones se terminen cuando hice 2, cuando hice 3, cuando hice 4, cuando hice 5. Por más que sea infinita el espacio muestral, yo lo que tengo es una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Porque lo puedo contar. En cambio, cuando tengo un continuo, es, por ejemplo, yo lanzo una pelota y me fijo qué tan lejos llega la pelota, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que la lance a 2 metros? ¿Cuál es la probabilidad que la lance a 20 metros? ¿Cuál es la probabilidad que la lance a 150 metros? O ahí, en el momento en que, vamos a hacer el dibujito, ¿no? La persona lanza la pelota, ¿sí? La distancia es un continuo. Yo no lo puedo ordenar la distancia en la que cae la pelota hasta la persona. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, acá son, vamos a suponer, 10 metros. Perfecto. Pero apenitas más para la derecha es, ¿cuánto es? 10,00001. O sea, tengo todo un continuo de distancias. ¿Sí? Entonces, como en ese caso yo no puedo ordenarlo,
acá es donde me aparecen las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Que lo que uno va a calcular, en vez de calcular de un punto, va a calcular un rango. ¿Sí? Entonces dice, bueno, en ese rango que me va a incluir a los 10 metros. Claramente, cuanto más chiquito es el rango, las probabilidades son más chiquitas. ¿Sí? De tal punto que la probabilidad para el rango de 1, o sea, de 1 no, de un punto, ¿sí? Si yo quiero calcular, bueno, ¿cuál es la probabilidad que caiga en el 10? Si yo tengo un continuo, la probabilidad va a ser 0. O sea, la probabilidad puntual va a ser 0 en las variables aleatorias continuas. Eso ahora vamos a ir, o sea, más que ahora, más después, la segunda hora, vamos a trabajarlo mejor en detalle, ¿sí? Pero lo que tienen las variables aleatorias continuas es que si yo quiero calcular la probabilidad que suceda una cosa en un instante, y es 0. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que yo voy caminando por la calle y en la hora exacta de 20 horas, 0 minutos, 0 segundos me tropiece? Y la probabilidad de que en esa hora me tropiece es 0. Es 0. ¿Sí? En ese instante es 0 la probabilidad. Ahora, si yo digo, bueno, yo sé que estoy esa hora aproximadamente para esa hora voy a estar caminando por la calle. Bueno, buenísimo. ¿Cuál es la probabilidad de que me tropiece en el horario entre las 19:55 y las 20:05? Para poner un rango. Bueno, ahí ya deja de ser 0 porque tengo un rango eh, de tiempo. Tengo un periodo, un intervalo. ¿Sí? Cuando yo ya tengo un intervalo que es distinto de 0, ¿sí? Un intervalo donde no es solamente un punto, entonces ahí las probabilidades van a ser distintas de 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la probabilidad de cada evento, si es discreta, tiene que ser mayor o igual a 0. Por ejemplo, la probabilidad de que el evento de las extracciones de las bolitas negras, ¿sí? La probabilidad de que el evento de las extracciones de las bolitas negras termine en la extracción número 1 es 0. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 bolitas negras. ¿Sí? Entonces a mí lo que me interesa es que sea mayor o igual a 0. La probabilidad de que termine en el evento, en la extracción número 2, bueno, ahí es otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Primera condición, yo necesito que las probabilidades sean mayores o iguales a 0. Esto nosotros lo venimos trabajando con probabilidades. Cuando empezamos con probabilidades dijimos que probabilidades son valores que van entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, yo no puedo tener que la probabilidad de que me suceda el evento x1 que sea un número negativo. O sea, la función que yo voy a tener tiene que ser una función mayor o igual a 0. Eso es esencial. Si no me cumple eso, no me va a cumplir que va a ser una función de densidad, de probabilidad. O probabilidades puntuales. Eso vamos a ir hablando, vamos a diferenciar cuando tengamos probabilidades en variables aleatorias discretas o continuas. O sea, yo necesito que esto sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Que la probabilidad de cada uno de estos eventos, ya sean finitos o infinitos, tiene que ser mayor o igual a 0. Puede ser 0, puede ser 0. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, por otro lado, lo que voy a tener es que la suma, ¿sí? Desde i igual 0 hasta infinito, se escribe así, porque estamos incluyendo todos.
Si yo calculo de todo el espacio muestral, calculo todas las probabilidades y las sumo, me tiene que dar 1. Si yo agarro de todo el espacio muestral, ¿sí? De todo el espacio muestral, calculo todas las probabilidades y las sumo, me tiene que dar 1. Acá, para variables aleatorias continuas, lo que nosotros tenemos es yo les dije es que entre A y B, nosotros vamos a ir calculando entre A y B. ¿Por qué digo esto? O sea, vamos a ir relacionando una con la otra, ¿no? Si yo calculaba la probabilidad de un evento, me iba a dar 0. Entonces sí vamos a empezar a calcular las probabilidades de que me dé en un intervalo. Entonces yo voy a calcular la probabilidad de que me suceda entre A y B. ¿Sí? Y esto me va a dar una función me da una cosa así. FD menos FA. Ahora, lo que yo decía, la probabilidad en un punto me va a dar 0. En un punto me va a dar 0. Pero entonces, lo que me va a pasar es que lo que yo voy a tener es una función densidad, se llama. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a ser la probabilidad de que me suceda. Vamos a repasar algunas cositas de derivadas e integrales, ¿sí? Si yo tengo una función f de x que me cumple que la derivada de f de x es igual a f de x, ¿sí? Entonces, en particular, la integral entre a y b de esta f minúscula de x, diferencial x, va a ser igual a la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. ¿Sí? Bien. Y ya vamos a ir tomando nota. A esta función de acá va a ser lo que nos vamos a tener como función de densidad. ¿Sí? O sea, yo voy a tener la probabilidad va a estar dada por una función de densidad de la variable aleatoria. Lo que me va a pasar de manera similar con esto es que cuando el intervalo es todo el infinito, la integral esta de acá me tiene que dar 1. O sea que la probabilidad, si yo sumo todas las probabilidades para todo el espacio muestral, me tiene que dar 1. Lo mismo, la misma idea de acá. Lo que me va a pasar es, ¿sí? Vamos a poner variables aleatorias continuas. Que f de x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Y por otro lado, que
la integral entre menos infinito y más infinito de la función densidad diferencial x, esto me tiene que dar 1, exactamente. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar con esto. Esto de acá es clave. Ahora, ¿qué es lo que uno trabaja cuando trabaja con variables aleatorias? ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ir calculando es la probabilidad, en general, van a ver que a veces lo escribo con la llave, a veces lo escribo con paréntesis, depende, uso las dos escrituras, de que todas las variables sean menores que un número dado. ¿Sí? Entonces, si estamos en variables aleatorias discretas, yo lo que voy a tener que hacer es la suma desde i igual 0 hasta el x, ¿sí? Vamos a poner menor o igual, ¿no? Voy a explicar la sutileza del menor o igual. Hasta el x de las probabilidades de cada uno de los eventos. Como yo estoy trabajando en variables aleatorias discretas, yo tengo cada uno de estos eventos, entonces los voy a calcular todos y los voy a sumar. Pero si yo estoy trabajando en variable aleatoria continua, lo que tengo que hacer es la integral entre menos infinito hasta x de la función densidad diferencial x. Con lo cual, ¿cómo se hacía esta integral? Esta integral va a ser f. Acá estoy usando, vamos a usar f de t. Así no usamos la misma variable. F grande evaluada en x menos el límite cuando t tiende a menos infinito de f de t. Y acá me parece que se me perdieron todos. Lo escribo acá un poquito más claro. Vamos a los ejercicios porque acá se me perdieron todos, ¿no? A ver, esto es clave. Esto que está acá es el machete clave que nosotros vamos a tener que usar. ¿Sí? Tenemos algunas variables aleatorias que ya están definidas. O sea, por ejemplo, cuando tengamos variables aleatorias binomiales, después tenemos algunas distribuciones, algunas densidades que ya son conocidas, con las que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, todo el análisis ya está hecho o hay eventos que ya sabemos que se manejan con una distribución de Poisson, con una distribución binomial, normal. O sea, entonces todo el análisis ya está hecho y hay fórmulas directamente que me calculan las cosas. ¿Sí? Vamos a empezar con la guía. En la guía lo que nosotros tenemos es directamente los ejemplos. Bueno, esperanza y varianza no. Esto es lo que vamos a ver después. Acá. Me dice, supóngase que una variable aleatoria X, ¿sí? Tiene posibles valores del 1 al 10. ¿Sí? Tiene un pequeño error, pero es mínimo el error que tiene. Y que P de X igual J es 1 sobre 2 a la J, con J del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, después me dice calcular la probabilidad de que el suceso sea par, ¿sí? La probabilidad de que el suceso sea mayor o igual a 5, la probabilidad de que el suceso es divisible por 5. ¿Sí? Las variables aleatorias me sirven para ir calculando distintas cosas. O sea, ir calculando distintos eventos donde yo los voy combinando.
El experimento no sé cuál es, ¿sí? No tengo ni idea. Pero yo sé que para los posibles valores del 1 al 10, la probabilidad de cada uno va de 1 sobre 2 elevado a la j. Entonces, vamos a escribir esto para que me sigan un poquito más. Me dice, yo tengo los eventos x1, x2, x3, x4, x5, ¿sí? Así hasta x10. Lo que me está diciendo es que la probabilidad del suceso xy me dice que es 1 sobre 2 a la i. O sea que la probabilidad de que me suceda el evento x1 es 1 sobre 2 a la 1, que es un medio. ¿Sí? La probabilidad de que me suceda el evento 2 es 1 sobre 2 a la 2, que es un cuarto. ¿Se entiende? Y así, la probabilidad de que me suceda el 3 es 1 sobre 8, me va a quedar. Entonces, primera pregunta, ¿esta función me cumple que la probabilidad de cada evento sea mayor o igual a 0? Sí, esto me lo cumple. El arreglo que hay que hacerle a este ejercicio es que en realidad me va a pasar que la probabilidad del x10 y el x9 van a ser iguales, ¿sí? Para que me dé que la sumatoria desde i igual 1 hasta 10 de todas estas probabilidades me tiene que dar 1. Y esto no me lo cumple. No me lo cumple, pero por algo mínimo, que es 1 sobre 1024, ¿sí? Si ustedes hacen 1 sobre 1024, les queda un número ínfimo, ¿sí? Me queda 0,00975, o sea, me queda algo muy, muy chiquito, ¿sí? Entonces, uno puede asociar y decir, bueno, que, o sea, la suma de todos, en vez de darme 1, me queda 9,99912, o sea, me queda esto, perdón, 0, todo esto. Me queda casi 1. Entonces, lo que uno hace en matemática dice, bueno, no me da exactamente 1, pero la diferencia es tan, pero tan chiquita que no me importa. Vamos a suponer que me da 1. Listo, ya está. Eso lo tiene que aclarar, ¿sí? El problema no me lo aclara, pero hay que tener en cuenta ese detalle, que no me estaría cumpliendo esto. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Y uno dice, bueno, x11 agrega un nuevo evento, va a ser lo que me quede. 1 menos la sumatoria desde igual 1 hasta el 10 de todas las otras probabilidades. Entonces, en vez de tener 10 eventos, tengo 11 y la suma de todos me da 1. Me cumple ya esta segunda condición, ¿sí? Esto es un error del enunciado, es una sutileza, ¿sí? Es una sutileza del enunciado, pero hay que aclararla. Ahora, el enunciado lo que me dice es calcular la probabilidad de que x sea par. Primer evento me dice cuál es la probabilidad de que x sea par. Entonces, esta probabilidad es la probabilidad del x2 más la probabilidad del x4 más la probabilidad del x6 más la probabilidad del x8 más la probabilidad del x10. Acá me falta probabilidad. Entonces me va a quedar 1 sobre 4 más 1 sobre 16 más 1 sobre 64 más 1 sobre 256 más 1 sobre 1024. ¿Sí? Probabilidad de que el evento sea par. O sea, que el X sea par. Bueno, calculo todas estas probabilidades y lo sumo.
¿Se entiende? Bueno, el que calla otorga, hacía una profe que yo tenía. Ahora, el evento B, probabilidad de que X sea mayor o igual a 5. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 5, esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor estricto que 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me lo incluye el 5 y acá no me lo incluye. Entonces, en definitiva, ¿sí? Esto es lo mismo que la probabilidad de x1 más la probabilidad de x2 más la probabilidad del x3 más la probabilidad del x4. No, acá me estoy olvidando algo. Esto no es lo mismo. Acá me falta el 1. 1 menos esto. ¿Por qué? Porque lo estoy calculando con el complemento. Que x sea mayor o igual a 5, tendría que ser la probabilidad del x5, del x6, del x7, el x8, el x9, el x10 y el x11 que le agregamos como el complemento. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros teníamos es que el complemento de x mayor o igual a 5 son los menores que 5. Entonces hago 1 menos los menores que 5 y me va a dar lo que yo estoy buscando. Con esto los dejo 21 a 40.